Hola, estás en Vive tu Emoción, un podcast de psicología donde te acercamos todo lo que no te han contado sobre tus emociones. Hoy con Clara García, matrona experta en lactancia de Planeta Matrona. Bienvenidas, bienvenidos. No dejamos de hablar de la mujer porque es muy necesario hablar de la mujer, pero no es un episodio solo para mujeres, queremos que los hombres también lo escuchen. De esto va también, ¿no? Hemos elegido un aceite que sabéis que nos gusta mucho siempre darle coherencia, ¿no?, al aceite que elegimos, que es Ylang Ylang, precisamente porque es un aceite que tiene mucho que ver con la feminidad, con la verdad del corazón, ni más ni menos. Y hoy hemos traído a una persona que nos va a inundar de todos sus conocimientos acerca de un tema, ¿verdad, Marta? Que, bueno, de nuevo, un temazo. Es que no puede ser de otra manera, temazo tras temazo. ¿Cómo lo hacemos esto? Temazo tras temazo. Sí, la verdad que hoy tenemos el gusto y el placer de estar acompañadas por Clara García, matrona. Bienvenida. Muchas gracias, chicas. La verdad que te agradecemos muchísimo que estés aquí porque ya veníamos anticipando entre nosotras que el episodio de hoy va a ser muy bonito. Vamos a hablar de cosas que son muy necesarias y que cada vez parece que se habla un poquito más, pero que todavía queda muchísimo camino, ¿no? Y es todo lo que tiene que ver con la salud integral de la mujer, con sus necesidades en tantas etapas que pasamos a lo largo de nuestra vida y cómo, en este caso, pues el papel de las matronas es tan importante. Y vamos a destapar muchos mitos y a hablar de cuál es el papel exactamente de la matrona y todo lo demás, ¿no? Tú trabajas en muchos sitios, pero trabajas principalmente en Planeta Matrona, ¿no? Y aquí empiezas a trabajar con un montón de madres, de mujeres y demás. Ahora nos cuentas un poquito más. Bueno, pues ¿quién es Clara para que todos te conozcan, quien no te conozca todavía, y qué es Planeta Matrona? Pues mirar, a mí me gusta definirme como matrona. Desde siempre es como que es una parte de mi vida que no puedo disociar. Al final entiendo el mundo un poco siendo matrona. ¿Y cómo surgió un poco o cómo entró la matronería en mí? Empecé, pues yo hice la carrera de enfermería, que son 4 años, luego hice un año de preparación de LEIR, que es como digamos el camino que tienes que hacer en España para ser matrona. Lo apruebas, tienes que tener pues como una nota porque generalmente pues hay pocas plazas, entonces pues luego las plazas como más de arriba son las que elige todo el mundo para ser matrona. Entonces es verdad que es un camino complicado, pues al final opositar, demás, luego la residencia, que yo creo que es también un poco lo más complicado y un poco lo que me ha llevado a mí a ser también matrona autónoma. La residencia son 2 años en los que tú estás trabajando en un paritorio concreto y vas viendo un poco pues todo el camino todo el camino público que hay como en cuanto a la matronería. Pues yo roté por la unidad de paritorio, que es al final donde nos conoce todo el mundo a las matronas que estamos ahí, pero también pues por otros sitios, atención primaria, consultas externas, el quirófano, la planta de maternidad, que es un poco el papel que tiene la matrona como dentro del sistema público. Pero es verdad que lo veníamos hablando también un poco antes, ¿no? Que al final la matrona está en muchos otros campos, está fuera. Hay muchas otras zonas donde las matronas tienen competencias, pero como que no se nos brinda la oportunidad de estar como ahí. Luego también un poco el por qué me hice a lo mejor autónoma o por qué he ido un poco desligándome del papel de lo público, un poco por conciliación familiar, porque mi marido también trabaja a turnos, entonces, pues como venimos hablando de la maternidad, lo que te pasa, te atraviesa, te transforma. Yo también quería vivir un poco una maternidad diferente, no pues a ser posible estar presente, ya que mi marido tiene un trabajo pues también muy complicado, digo que no sean 2 personas a turnos fuera de casa que los niños puedan estar con sus padres. Claro. Entonces por ahí fue uno de los motivos. Pero otro también motivo muy importante, yo en el paritorio en el que estuve trabajando muchas veces te veías envuelto pues en situaciones que sabías que no estaban bien, pues ciertos grados de violencia obstétrica, cosas de las que al final pues yo muchas veces me he ido llorando a casa diciendo ¿por qué tengo yo que vivir esto? ¿Por qué tengo que atravesar esta situación? Y al final dices sentirte mal, aunque tú acompañes a la mujer y le intentes como transmitir calma y demás, es una situación como muy desgarradora a nivel personal, que yo había veces que decía, yo no quiero volver más aquí, Claro. no quiero trabajar más así. No ser partícipe, ¿no?, de determinadas prácticas que, claro. Efectivamente. Y fue otro de los grandes motivos por el que dije, yo quiero salirme de aquí, quiero hacer algo diferente.
Claro. Qué interesante, Clara, lo que cuentas, porque yo creo que uno de los puntos clave, ¿no? O sea, cuando Katia y yo pensamos en que pudieses venir aquí, ¿no? Vamos a poner un poco en contexto a los oyentes. Nosotras nos conocemos porque tanto tú como tus compañeras de Mumuki salvasteis mi lactancia, y esto es algo súper importante para mí porque fue un primer mes y pico muy duro en la lactancia, en la que durante muchos días pensé en abandonar, en la que tuve aquí el apoyo de mi compi, que también tuvo una lactancia muy difícil y que ojalá hubiese estado acompañada por personas como vosotras. Desde luego. Me has llegado tarde. Me has llegado tarde, Clara. Es verdad, desgraciadamente, ¿no? Pero bueno, con todo su apoyo, ¿no? Me acuerdo una llamada que yo le decía llorando, pero esto deja de doler. Y ella me decía, te lo prometo, ¿no? Es como que fueron momentos súper difíciles. Y aparecisteis vosotras, ¿no? Gracias a la asesora de lactancia que nos recomendó visitaros y ver qué pasaba con ese frenillo, que era, en este caso, en mi caso, sí que era el causante de todos nuestros males. Y a partir de aquí, pues todo empezó a mejorar, ¿no? ¿Y qué me encontré yo? Pues yo me encontré todo el rato, que en muchas consultas me has acompañado tú, en otras Irene o Ángela, Erika, ¿no? Pero yo lo que me encontré en cualquiera de vosotras es acompañamiento, es escucha, es cariño, es atención, ¿no? Estoy aquí el tiempo que haga falta para escucharte, para que veamos esa toma, para que intentemos evaluar, para que veamos qué podemos hacer, cómo podemos hacer, ¿no? Y cuando te miran y te atienden y te explican que lo que te pasa es normal, que tiene solución o que puede tenerla y te acompañan en eso, emocionalmente te enfrentas al reto, porque es un retazo, porque para mí la lactancia ha sido, lo diré mal, la leche, lo voy a decir así, mira, nunca mejor dicho, en toda la cara que más fuerte me he llevado yo creo en mi vida, porque pensé que iba a ser una cosa completamente diferente. Y de verdad que lo que yo me encontré al otro lado, ya no solo por vuestro trabajo a nivel profesional técnico, ¿no? Sino por el acompañamiento humano, ha sido la salvación absoluta, ¿no? Entonces, bueno, públicamente mi agradecimiento, el de mi marido también, el de mi peque, que no lo puede decir, pero te lo agradece también, porque de verdad que fue muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que hay una parte que a mí me gustaría mucho que la gente entendiese, ¿no? De por qué estás hoy aquí. Y hoy estás aquí para, a través un poco de toda esta experiencia, poder poner el lugar de las matronas en el lugar que merece, ¿no? Y que si desde aquí podemos hacer un poquito ese pasito, pues para nosotras será muy importante, porque profesionales como vosotras cada vez hay más y estáis cada vez más formadas y demás, buscando el bienestar también de no solo de los bebés, sino también de las mamás, ¿no? Que es muy importante en este caso. Entonces yo creo que hay allí como ese punto para mí como clave, ¿no? Las matronas sois un apoyo emocional esencial en cualquiera de las etapas, y ya no solo, ahora estamos justo hablando de esa etapa de embarazo, parto, posparto, tal, pero no solo en esa etapa, ¿no? Sino que vuestro papel va transversal a la vida de la mujer en general, a todas sus etapas. Sí, la verdad es que es cierto que la matrona se le conoce siempre como, pues, o donde más se la relaciona es, pues, eso, embarazo, parto, posparto, que luego, por casualidades de la vida o porque al final es lo que más te gusta, ¿no? Pero yo, por ejemplo, solo me he centrado en eso. Pero hay compañeras igual, ¿qué es lo que, o cuál es el ideal o el escenario ideal de las mujeres como a largo plazo? Pues que tú pudieras contar con una matrona desde el minuto 1, es decir, desde que tú eres una niña, que en el colegio hubiera pues charlas de educación sexual, ya simplemente no educación sexual, de conocimiento del ciclo menstrual, de saber que no es tener la regla es algo que es guay para las niñas, que tiene que ser algo bonito, claro. Un paso hacia convertirte en mujer, algo que también debería explicarse a los niños. Yo el otro día, además, hablando con una compañera que es matrona en mi zona donde yo vivo, y da clases, es como muy pionera, y da clases de educación sexual en los colegios y tal, y nos contaba que dice, una niña tuvo la regla por primera vez en el instituto, y gracias a que ella había estado un poco dando esta educación, llegó un compañero y así por bajito le dijo, oye, que te ha venido la regla, vete al baño, tal. Y es algo muy bonito que te encuentres a un chico, en vez de reírse o en vez de escandalizarlo, a tener como ese apoyo con la compañera, no sé, como integrarlo como dentro de la normalidad, que no pasa nada. Claro. Y esto cambiaría vidas. Totalmente. La mía. Cambiaría mi vida. Mi vida la habría cambiado mucho. Tu historia habría sido distinta. Pero no sé si a ti te pasa en consulta, pero ese momento de la menstruación y todos los cambios que acontecen
marca identidad. Sin ninguna duda, muchas pacientes, ¿no? En muchas ocasiones por miedo, en muchas ocasiones por desconocimiento, por tabú, ¿no? Por la manera en la que se muestra o se explica al entorno, bueno, por tantas cosas, incluso por si hay dolor y no saben muy bien qué es lo que pasa, ¿no? Pues en muchas ocasiones yo lo que he sentido por otras pacientes y demás es como la limitación. Como que de repente te viene la menstruación y ya hay una limitación en tu vida, ¿no? Y además el discurso generalizado es este, ¿no? Excepto los anuncios de compresas, que son todo maravilla y alegría, pero... ¿Y nubes? Pero más allá de eso, lo normal es que se acabe teniendo esa connotación negativa, ¿no? Y no es otra cosa que desconocimiento y desinformación de lo que realmente es y de cómo transitarlo. Totalmente, al final somos cíclicas y de hecho nuestras hormonas no son nuestras enemigas. Afecta a todo, pues el estado de ánimo, las emociones, los cambios, todo eso es positivo. O sea, la progesterona nos hace sentir bien, es la hormona en general el embarazo, la plenitud, la tranquilidad, todo tiene su porqué. Y si nos pudiéramos conocer, y también muchas veces, también otro de las cosas, bueno, no os lo he dicho, pero estuve hace poco de despedida con unas amigas que se casa una de mis mejores amigas y estuvimos pues de 6 compañeras o 6 amigas y hablando, uno de los temas que más salió fueron mitos de la salud de la mujer, pues menopausia también, hablando de nuestras madres, de la primera relación sexual, de la regla y demás. Y era como que todo era desconocimiento alrededor de esto, ¿no? Como también se tapa mucho con anticonceptivos, como, no, para regularizar la regla es como lo típico que siempre decían todas, para regularizar la regla tenemos que dar anticonceptivos. Al final tú con los anticonceptivos estás tapando. Claro, estás cortando, ¿no? De alguna manera no tienes una regla real, por así Eso decir. es. Que yo esto lo supe, pues no sé, yo estuve tomando anticonceptivos como 6 años, en un momento de mi vida en el que lo que deberían haberme preguntado es qué me pasaba a nivel emocional, Efectivamente. porque la desregulación que yo estaba teniendo a nivel de menstruación tenía que ver por cómo yo me encontraba a nivel emocional, pues ya está, lo tapamos con anticonceptivos durante 6 años, porque no pasa nada, que este fue el mensaje, no pasa nada por tomar estos anticonceptivos. Y cuando yo empecé a leer y a enterarme de que mi regla se había cortado, que eso estaba dormido, que no estaba teniendo reglas reales, que tal, ahí fue cuando dije, ahí va. Y entonces los retiré, ¿no? Pero el mensaje que te mandan es que son inocuos, ¿no? Casi, como Sí. no pasa nada. Y tampoco es así, ni mucho menos. Al final te estás perdiendo todos los beneficios que tu cuerpo, la naturaleza, al final ha predispuesto para ti, porque las cosas no están puestas así porque sí. Claro. O sea, al final todas nuestras hormonas tienen un beneficio. Y es lo que dices tú, al final, cuando se recetan anticonceptivos, en vez de decir, vale, vamos a buscar cuál es la causa, como con la lactancia, ¿no? Decir, duele, ¿por qué duele? Ah, no sé, ¿por qué duele? Pues tómate, ponte o desteta al niño, o te pones una pezonera y ya está, ¿no? O sea, hay que hacer callo. Claro, hay que hacer callo. Hay que buscar la causa de dónde está ese problema. Pues si tú Claro. tienes unas reglas irregulares, unas reglas muy dolorosas, vamos a trabajar, a investigar por qué. No a tapar el parche con los anticonceptivos, que generalmente tú vuelves a tomarte dejas los anticonceptivos y vas al mismo punto en el que estabas antes. Claro. En esa línea de lo que dices, hemos preguntado en redes, siempre preguntamos en redes para que nos ayuden un poco a tomar el pulso de que no sea solo una idea nuestra, ¿no? Sino de la realidad que hay fuera también. Y hemos precisamente preguntado por estos mitos, ¿no? Por si ellos si piensan que realmente hay como que es que la pregunta exactamente no la tenemos por aquí, porque la había yo puesto, pero no está. Bueno, realmente la pregunta era como si los mitos de la salud integral de la mujer estaban todavía muy extendidos, ¿no? El 95% piensa que sí y solo un 5% optimista cree que no, que esos mitos no están muy extendidos, y les preguntábamos ejemplos, ¿no? Y muchos de los ejemplos que nos ponían tenían que ser con la mujer tiene que ser fuerte siempre, te quedas embarazada con mirarte prácticamente, es súper sencillo, y por eso te estás como intentando evitar el embarazo por los medios toda la vida. Y una que ha sido como muy, muy clave, ¿no? Que es como el dolor, la normalización del dolor en cualquiera de las etapas de la mujer. La regla duele,
las relaciones sexuales duelen, el dar el pecho duele, ¿no? Es como que el parto duele, ¿no? O sea, como que todo y ya está. Y tenemos que normalizarlo y es algo que tenemos que convivir con ello, ¿no? Las mujeres. Y lo tenemos como muy interiorizado, nosotras y ellos, ¿no? La sociedad en general. Y es algo que viene también como de mucho atrás, ¿no? Es algo como que se ha ido pasando de generación en generación. En realidad, si te pones a pensar, no sé realmente, dices, de dónde viene. Al final, pues estamos embebidos en una cultura pues, de hombres principalmente, y eso se ha ido como pues relegando de generación en generación, y como es algo como que te van contando de pequeña siempre, o como yo en mi caso, por ejemplo, siempre ha sido como ocultar cosas, ¿no? Como para que no sufran los hijos, pues tapamos cosas o ocultamos cosas, o ya simplemente con, por ejemplo, con la regla, el dolor de la regla y todo esto, ¿no? Yo ahora con mi hija me cojo y me pongo la copa delante de ella, estoy en el baño y digo, mira, esto es la regla, tal, es algo normal, que pasa a todas, no tiene que doler. Yo me enteré, o sea, para mí esto fue traumático, que yo me enteré de la regla, de que existía eso, que yo no sabía ni que sangrabas, por una amiga que era más mayor, a lo mejor yo tenía a lo mejor 10 años, y me dice, ¿tú sabes que cuando tengas 12 años te va a venir la regla? Y yo, ¿la regla? ¿Pero eso qué es? Y te va a doler, no sé qué. Y con 12 años, además. Sí, con 12. El día de tu cumpleaños estás temblando. Dios mío. Y yo, claro, fui abajo. Ya cuando se fue mi amiga, le pregunto, súper asustada a mi madre, digo, mamá, que me ha dicho, vea que me va a venir la regla, que voy a sangrar todos los meses. Tú esto no me lo habías contado, seguro que se ha inventado, ¿verdad? Y mi madre ya, claro, sabe dónde metes y dice, no, sí, es verdad. Va a ser que va a ser verdad. Eso pasa, tal. Y claro, al final es desde un concepto de que no normalizamos las cosas normales, que la regla no es algo que hay que ocultar. Sí, sí. Yo tuve la suerte de mi madre y mi hermana mayor, ¿no? Yo me había leído la caja de los Tampax por detrás, no sé, la de veces. Entonces yo cuando a mí me vino la regla, que además a mí me vino bastante mayor, casi a punto de cumplir 15 años, para mí es verdad que no fue traumático, que además me vino en un AVE, que ya ves tú que tenía yo allí, o sea, hice lo que pude, y realmente yo creo que esa tribu con mi hermana y con mi madre, verlas, la naturalidad de que tenían la regla, y como para mí fue súper importante, porque hizo que cuando me vino a mí no fuese nada traumático, en mi caso, por suerte. Entonces, qué importante, bueno, como siempre en todas las etapas, qué importantes somos las mujeres para otras mujeres. Sí, efectivamente. Al final yo, sin embargo, lo viví fatal, que tenía 9 añitos. Y aunque a mi madre sí que me había contado, yo no entendí ni papa. Claro, es que eras muy pequeñita. Muy pequeñita. Y entonces, claro, cuando sucede yo no entiendo nada. O sea, yo literalmente no entendí nada durante muchos años. Entonces, claro, eso fue un sufrimiento muy grande. Y la verdad es que luego he visto ahí un libro que creo que se llama El libro rojo de las niñas o algo así. O sea, como cuando vi esto hace un montón de años, dije, ¿en serio? ¿Hay formas de explicar esto? ¿Hay formas de introducir, ¿no? Entonces estoy en estas mismas, ¿no? Que mis hijos ya saben cuándo me ven la regla antes que yo, porque como no paran de manosear las tetas, esto todavía sucede. Cuando les digo, ay, no me apetece mucho, y me dicen, ¿te va a venir la regla? Ay, mis niños. Y digo, pues estoy dentro de poco. Pero dices, jolín, qué gusto, ¿no? Poder hacerlo así, ¿no? Claro, pero qué de retos retos, desafíos, que es mucho mejor que problemas. Sí, mucho. Van acompañados, ¿no? a la feminidad. Claro. Y si tenemos a una figura profesional que pueda acompañar eso, pues fíjate, ¿no? Qué bonito sería que el papel de la matrona no estuviese en el colectivo general asociado solo al paritorio, sino que estuviese desde que somos pequeñas, ¿no? Sería como una normalización de toda nuestra vida sexual, reproductiva y de salud, que cambiaría muchísimas realidades. Es que como si fuese un tema que pudiéramos obviar. Claro. Es imposible. Total. Somos el 50% de la población, la friolera del 50%. Fíjate. No es tan importante, debe ser. No es tan importante el 50%. Hay una frase que está en la página web que me gusta un montón. Cuando me la enseñó Marta dije, oh, qué frase más bonita, que dice, cuidar a las madres es cuidar a los bebés, cuidar a los bebés es hacer un mundo mejor. ¿Qué querías transmitir con esta frase? Es muy bonita.
Pues mira, esta frase me atravesó a mí como tal en mi primera maternidad. Y un poco lo que quiero venir a contar es que realmente para que un bebé sea feliz, lo único que necesita es que su madre esté feliz. Seguro que vosotras que habéis sido madres os ha pasado, ¿no? Sobre todo a mí me chocó más como en el primer hijo y sobre todo a mí me pilló con 24 años. Entonces, pues es como tú eres no tienes ni idea de la vida, tienes 24 años, ¿qué vas a saber? Ya te guío yo, ya te voy yo marcando como el camino por el que tienes que ir. Y realmente te tienen que dejar un poco equivocarte. No sé si os ha pasado a vosotras, que es como que te dicen todo lo que tienes que hacer, ¿no? Llegas, estás recién parida y además a mí me marcó mucho una frase de una prima del pueblo de mi padre que no había visto como en años, o sea, del nivel de 5 años o 6, llegó a conocer a mi niña al hospital. Además al hospital. Al hospital que... Por un lado, yo una prima mía también me decía, mira, lo que te quites, esto es un sufrimiento que tienes que pasar, lo de siempre, ¿no? El por qué tenemos que estar aguantando estos sufrimientos. Y me decía, la gente que venga al hospital es gente que te quitas ya, que no te vengan a casa. El maltrato se perpetúa ya no solo en el hospital, que te estás recuperando, que has parido, que es una maratón. Ya no digamos si tienes una cesárea, que tienes una cirugía mayor, mucho peor que una apendicitis. Y con una apendicitis, ya enlazando temas y quejas, te dan baja. Cuando tú tienes un niño, además de hacerte una cesárea, que es una operación, te dan un bebé para que cuides. Encima. Además. Ya. Entonces, bueno, el caso, esta mujer vino sin pedir permiso ni opinión ni nada, se presentó allí y me dijo, jolín, qué fea estás, ¿no? No te puedo creer. Pues es que la presencia de esta persona era absolutamente innecesaria. Por decir algo así. O sea, no me esperaba para nada este comentario. Pues así me quedé yo. O sea, qué gratuito, pero bueno. Claro, digo, ¿pero cómo tenías que estar? O sea... Pues eso es lo que me imaginaba yo, no sé, con el pelo rizado, los calcetines de lazos y sin tripa. Ah, bueno, claro. Y sin tripa. Por supuesto, por supuesto. Madre mía. Pero qué barbaridad. Qué barbaridad. ¿Pero supiste reaccionar a esto? No, la verdad es que no, me quedé como a cuadros. Lo entiendo. Y no supe qué contestar. Tu cerebro no ha dicho eso. O sea, No está intentando negarlo. No es real. Esto es la oxitocina, que no estoy, pues yo me lo he inventado. Total. Y entonces, en situaciones como estas, dices, ¿tú qué es lo que tienes que hacer para que ese niño esté feliz, que esté contento? La madre no necesita que la estés visitando, haciendo el peregrinaje, a ver al bebé, que ahí, ¿qué pasa? Pues mi hija estaba hiperestresada porque estaba todo el mundo yendo a conocerla, todo el mundo me la quitaba de mis brazos, todo el mundo opinaba. Yo tuve grietas en la primera lactancia, te duele porque la colocas mal, le pones mucho al pecho, le pones poco, pedías ayuda a los profesionales y te decían, no, está todo bien, todo parece normal y correcto. Y es como que necesitamos un mundo en el que cuidemos más a las madres, que las escuchemos, que las respetemos, que si no quieres ver a nadie es normal, o sea, acabas de parir, estás, pues eso, con tu tripa colgando, como es normal después del parto, que has tenido una tripa así de grande y el útero tiene que involucionar y meterse dentro otra vez del cuerpo, que es un proceso que tarda hasta que el útero se involuciona, o al orden de unos 15 días más o menos, hasta que se mete dentro de la pelvis otra vez. Entonces, necesitamos nuestro espacio, necesitamos respeto. Y para que ese bebé esté feliz, lo único que necesita es una madre feliz. Entonces, pues de ahí un poco esa frase, ¿no? Si cuidamos a las madres, las hacemos sentir bien, no las abandonamos, porque igual cuando estás embarazada todo el mundo, ay, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? Te pongo la alfombra roja para que pases, ¿qué necesitas? Y cuando nace el bebé es como, tú no importas, eres el mero útero que ha transportado a mi bebé, a mi hijos, sobrino, nieto, X. Y pasas como a un segundo plano, sería demasiado bueno. O sea, pasas como nada. Todo el mundo se preocupa por el bebé y no por la madre. Todo el mundo parece saber lo que necesita ese bebé y realmente la que más conoce al bebé es la madre. Entonces, si cuidáramos más a esa madre, si nos dedicáramos a arroparla a ella, que eso antes las mujeres, yo sí que tienes el concepto como que se arropaban entre ellas, se cuidaban, se hacían la comida. ¿Qué hay de esos tuppers que te traen las amigas? Yo cuando mis amigas no tienen hijos ninguna todavía, pero yo cuando tengan, lo primero que voy a hacer es ir a su casa, ayudarlas a limpiar, ayudarlas a planchar y traerles un tupper de comida. Esto es lo que te iba a decir, ¿no? Porque siempre hay como este punto de vamos a ayudar y te ayudo con el bebé. Y es como de, vale, pues para ayudarme con el bebé, límpiame el baño, tiéndeme la lavadora, hazme la comida. O sea, ya cuido yo a mi hijo, gracias, que puedo hacerlo perfectamente y es de hecho lo único que me apetece, ¿no? Entonces todo lo demás está de más, ¿no? Recuerdo una amiga que además hemos estado embarazadas a la vez y que ya lo tuvo un mes antes que yo, y que hizo una cosa muy bonita y es que quedaron todos los amigos en casa
para cocinar, cada uno cocinaba Guay. una cosa, y entonces era como una fiesta donde ellos cocinaban y luego ella todos esos tuppers los guardaba para el momento del posparto, tener esa comida, entonces era como un parte del regalo de los Qué amigos, bonito. pues pasas un día diferente, un día divertido, compartiendo con tus amigos y en tu casa, en la cocina, pues todo el mundo allí cocina, tal, y te guardas los tuppers, me pareció lo más, digo, pero esto es maravilloso, ¿no? Porque además es que es un regalo práctico de verdad. Total. Es que es lo que necesitas de verdad. Yo me acuerdo cuando tú tuviste a Gaby, que yo soñaba todo el rato con que iba a tu casa a limpiar, ¿te acuerdas? Yo tengo que ir a sacar las perras y a limpiar, como si viviera al lado. Ay, yo obsesionaba con ir a limpiar su casa No, y a sacar a sus perras. Y esa fue la gran ayuda que tú me hiciste mientras yo estaba en el hospital, cuidar a mis perras, y yo llegué, mi casa estaba limpia, recogida, estupenda, mis perras perfectas, ¿no? Y ese fue la ayuda y el relax máximo. Claro que además vosotros fuisteis de madrugada. Claro, y en un día maravilloso que mi hijo vino a nacer el 25 de diciembre, como que no tenía planes esta mujer, ¿no? Un 25 de diciembre. Me despierto el 25 y regalos y otro regalito, que te tienes que ir corriendo. Fue un poco así. Pero ahí está, ¿no? La de las amigas para apoyar y acompañar, que al final es. Y normalmente también el lugar de ellos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues tengo una pareja que vamos, el posparto ha sido, y ahora igual, ¿no? Pero el posparto más inmediato, ahora porque ahora seguimos en posparto, pero quiero decir, el posparto más inmediato, vamos, o sea, el despliegue absoluto, ¿no? De medios para todo. Pero quiero decir que al final es que somos las mujeres, ¿no? Y yo ahora con otras madres, con otras amigas madres, es como de, hey, que estoy aquí, ¿no? Que si algo he aprendido es que las mujeres necesitamos Estar a otras mujeres en este proceso. Ni que sea solo para escuchar y que te diga que es muy importante, estoy aquí, ¿no? Es verdad. O pues a mí eso no me pasó, pero seguro que es normal, ¿no? O lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, súper importante esta parte de cuidar. De hecho, terminamos el episodio de retos de la maternidad diciendo que hay que cuidar a las madres. Ese fue el final, ¿no? De todo el resumen del reto de la maternidad. Y aquí insistiendo. Y aquí insistiendo. Para que cale. Aquí pico pala, hay que seguir con el concepto porque si no, a veces se pierde un poco. Y Clara, ¿podríamos decir que tu profesión está en peligro de extinción? ¿Podríamos decir esto? Sí. ¿Sí? Es cierto, es triste, pero cierto. Mirad, las matronas en general, durante toda la vida, hay una compañera que ha escrito un libro que se llama Lola, de la historia de las matronas en España. ¿El libro o tu compañera? No, o sea, el libro. Lola es mi compañera que ha escrito el libro, Vale. que es la historia de las matronas en España, y siempre se ha visto como al final es una profesión que está ligada a la mujer. Entonces, al estar ligada a la mujer, ya sabemos pues, que los procesos femeninos se estudian menos, no importan. Hubo un punto en el que la medicina, pues cuando los partos dejaron de ser atendidos en casas y demás, la figura de la matrona no estaba como institucionalizada, regulada, y al final era una profesión, la más antigua del mundo, que se pasa de madres a hijas y que al final es, pues eso, como por transmisión generacional. Llegó un punto en el que la medicina se empezó como a absorber los partos por el hospital, empezamos con la medicalización y demás, con todas las ventajas que tiene para unas cosas, pero para otras se perdió mucho la autonomía, la decisión de la mujer, esa calidez, ese respeto a la autonomía de las madres. Y al final ha sido como un poco en paralelo, ¿no? Siempre nos gusta comparar, y esta compañera lo hace, la historia de las mujeres y la historia de las matronas. Como siempre, perseguidas, infantilizadas. De hecho, hubo una época en España, que ahora mismo estamos con el recambio generacional, que no se formaron matronas. 10 años que no se formó ninguna matrona en España. ¿10 años? 10 años. Wow. Entonces, todo ese periodo de tiempo, ahora esas matronas se están jubilando, las últimas, y no tenemos recambio suficiente. Hay muchas, de hecho ahora mismo hay muchas más matronas, pero hay pocos puestos. Y contando con que en general hay pocas, pero de todas las que hay formadas ahora mismo no hay puestos suficientes, o las mujeres, o sea, las matronas que hay no quieren ser cómplices pues de todo esto que hablamos, ¿no? Pues de paritorios en los que no se trabaja correctamente, de consultas en las que te tienen que atender 5 minutos. Hay compañeras que están formadísimas, que valen oro, y no están aprovechadas. Al final ellas se sienten porque no tienen calidad en cuanto a la atención. Tú no puedes atender una lactancia en 5 minutos. Tú no puedes tener una visita de posparto en 10 minutos. Yo en el sitio donde yo vivo, las citologías, por ejemplo, es la visita que utilizan las matronas, que son 10 minutos, para intentar dar un poco de educación para la salud a las mujeres, preguntar por sus periodos, si tienen dolor en las relaciones sexuales o no, cómo es su regla. O sea, es como que tienes como que aprovechar y meter con calzador, y una vez que ves a la mujer una vez cada 3 años. Entonces,
tampoco la sociedad está apostando, porque ya sabemos desde hace muchísimo tiempo que las matronas, o sea, llega a este punto, ¿no? Que al final por eso también un poco nos estamos yendo por el ámbito privado, Claro. aparte de por no comulgar un poco con esta forma de trabajar, porque no hay otra salida. Claro, es que al final es un problema muy estructural, muy de sistema, ¿no? Sí. Un sistema que no sostiene, porque pasa un poco también parecido a nivel de la salud mental, ¿no? Que al final son los médicos de familia los que tienen que filtrar y acaban filtrando y acaban bloqueando la entrada de personas que necesitarían llegar a psiquiatría o a psicología o lo que sea. Porque el sistema de salud no puede sostener tantísima gente que entraría, ¿no? Y entonces al final lo que ocurre es que acaban filtrando y acaban parapetando a la gente a través de, pues eso, de medicamentos o de cualquier cosa similar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que al final el problema se va agravando y el malestar de la gente se va haciendo más grande porque es un sistema que no puede sostener. Entonces, en el caso de las matronas acaba siendo lo mismo, ¿no? Cuando no tienes suficiente personal, cuando no hay suficientes plazas, cuando no hay profesionales que puedan formar y que puedan atender de la manera que deberían hacerlo al 50% de la población, Nada menos. hola, ¿qué tal? Pues claro, ¿en qué punto nos encontramos, ¿no? En que al final, pues las matronas tenéis, bueno, que hacer este salto a la vida autónoma, que tampoco es para todo el mundo y que tampoco es sencilla de hacer, ¿no? Y después de además muchísimo trabajo, porque para ser matrona has tenido que hacer tu oposición, has tenido que hacer tu residencia y luego te ves obligada a en muchas ocasiones para ejercer como tú quieres ejercer, ¿no? A tu manera, Sí. porque en muchas ocasiones también lo que os encontráis, entiendo, son limitaciones dentro de los equipos médicos o de, sí, médicos me refiero no porque sean médicos como tal, sino el equipo como tal, para poder trabajar de una forma quizás más respetuosa o quizás más atenta o quizás incluso más actualizada. Es que esto es la reflexión tremenda que a mí me parece que es ese punto de conciencia que le quieres dar como matrona es el que no tiene encaje, ¿no? Porque si quieres trabajar de cualquier manera, éticamente hablando o moralmente hablando, a lo mejor sí tienes mucho más encaje. Y es el hecho de que tú le quieras poner una cierta calidad y cercanía y calidez es lo que te quita la oportunidad. Eso es tremendo, hablar de un sistema podrido. Totalmente, porque debería ser absolutamente todo lo contrario, Claro. porque estamos trabajando con personas, ¿no? Entonces, cuando se trabaja con personas, lo más importante, más allá de todo lo demás, tiene que ser la persona y tiene que ser el vínculo. Cuando además, más si cabe, vas a hablar de cosas tan íntimas como pueden ser tus relaciones sexuales, como puede ser todo tu proceso y tu menstruación o tu menopausia, ¿no? Que encima que es un tabú. Pues si queremos que deje de ser un tabú, tenemos que generar espacios seguros donde se pueda hablar de esto. Si no se permite que la persona que esté al otro lado sea un espacio seguro para que eso se dé, pues no se da, no se habla y nos vamos creyendo y aumentando los mitos, ¿no? De generación en generación y ahí vamos haciendo. Es que no tiene que ver con menopausias ni en esta línea porque tiene que ver con otra enfermedad, pero a mi madre hace poco en la consulta, cuando ella expuso una preocupación, le dijeron, bueno, ¿qué usted qué quiere? Es que se está haciendo vieja. Pero de verdad. Salió Pero de la verdad. pobre diciendo, Y encima insultada. claro, O sea, Tengo un problema. es más, le dijo lo siguiente, que esto ya sí que es tremendo, esto ya me enfado a nivel, igual voy y reclamo, ¿no? Le dijo, ¿usted qué quiere? Es que se está haciendo vieja, tengo mucho trabajo, no me haga perder el tiempo, a ver si le voy a tener que mandar a psiquiatría. perdona. Y era porque le estaba preocupando una cosa que le estaba saliendo en la piel y como ella va con diabetes estaba preocupada. Le dijo, mira, a ver si te voy a tener que mandar a psiquiatría. No lo puedo creer. Y está vieja, es lo que le Pues pasa. Mi rabia en este momento se activa lo y sé. yo voy a acompañarte a hacer esa reclamación, No, atender ya. al paciente. Pero Pues ¿esto qué mira, es? hablé con María Psicodiabetes, que ha venido aquí, y le Sí. dije, por favor, ¿me recomiendas a alguien? Porque mi madre no va a volver a ver a esa señora, seguro. Hombre. Entonces estamos moviendo el profesional. Pero de verdad, o sea, que te digan, mira, señora, se está haciendo vieja, es que me parece precisamente que no te animas a volver a exponer tu Claro, intimidad a nadie, claro. ni a abrir un poquito esa preocupación que te puede generar una situación que estás viviendo Claro, y ¿cómo más vas a hacer? de la índole de lo que estamos hablando. No te atreves, porque si te espera una bofetada de ese calibre, dices, pues ¿para qué? Entonces te lo Claro. acabas callando y la gestión que hagas es la tuya. Como Claro. suerte tienes alguna amistad cerca con la que lo compartes, pero que se puede quedar en un desahogo, una ventilación sin más. Y el hacer encaje de bolillos también para buscar un profesional que te atienda realmente, es que a mí eso me parece también muy grave. Decir, yo porque conozco a tal o porque conozco a cual, puedo moverme por este camino y encontrar a alguien que me atienda, si no,
te quedas Y desatendido. luego, además, esa parte también del privilegio absoluto de lo que requiere también la parte privada, que a nivel de psicología nosotras siempre lo hablamos y en este caso, en el lado de la matronería o en el lado, por ejemplo, de la lactancia, ¿no? A nosotros todo esto nos ha costado dinero. Quiero decir que es que no todo el mundo puede permitirse pues pagar de forma privada una intervención, un seguimiento, una asesora de lactancia, o sea, no todo el mundo puede permitirse esto. Necesitamos un sistema de salud público de calidad que le dé la oportunidad a la madre, a la mujer, a la familia de poder, en este caso, por ejemplo, que hablo de la lactancia, de tener un asesoramiento de calidad en su lactancia. Y no que tú vayas, como nos pasa a nosotros, a la pediatra y le digamos, nos han dicho que quizás hay frenillo, y no le dé ni la más mínima importancia. Haga así y diga, bueno, sabiendo todos los problemas que yo estaba teniendo. O sea, y pues si eso es lo que tú te encuentras en lo público y no puedes acceder a nada más, pues ya habría abandonado. Mi lactancia se habría perdido. Sin ninguna duda se habría perdido porque habría sido insoportable para mí. Entonces, qué pena, ¿no? Qué pena que nos tengamos que ver en esa situación cuando sería tan fácil. Y luego el culpabilizar también, que esto yo también me lo encuentro mucho en la consulta, es decir, dejo la lactancia, no es lo que quería inicialmente, pero dejo la lactancia porque tengo dolor y porque con dolor no se puede amamantar, que yo os admiro a todas las mujeres que tenéis dolor en la lactancia y que seguís un día y otro, porque realmente yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Tú en la naturaleza, un león o un elefante o una cebra, lo que sea, si tiene dolor esa cría la desteta y esa cría muere. O sea, es así de duro y es así de triste, pero es que es así. ¿Por qué nosotras tenemos que aguantar con ese dolor? Pues mujeres que quieren destetar, que dicen, no puedo más, es totalmente normal. Encima se sienten juzgadas, culpabilizadas, porque qué mala madre, lo mejor para tu hijo es la lactancia y encima le estás dando fórmula. Señora, ¿pero quién me está ayudando a mí? Que soy la que está pasando dolor. Claro. De hecho, esa parte me gusta mucho de cuando te he escuchado, te he leído, ¿no? Del ir sin juicio, ¿no? Acercarte sin juicio, donde eliminas un poco esa sensación de cómo me vas a mirar si te digo que me estoy planteando dejar la lactancia, o qué vas a pensar. Pues tener al otro lado una persona que sabes que no te está juzgando por nada de lo que estás diciendo me parece el primer peldaño, ¿no? De construir un vínculo, un espacio seguro. Totalmente. Muchas mujeres, y además es lo que contabas tú, ¿no? Y digo, jolín, qué guay que hayas podido transmitir, o sea, que te hemos podido transmitir entre todas, pues ese apoyo, esa emoción, ese sostén, porque muchas mujeres lo único que vienen buscando en la consulta es que las escuches, que nadie las ha escuchado. Claro. Entonces lo único que buscan es, vale, apoyo, es decir, me pasa esto. Y muchas mujeres vienen ya con la idea de, quiero destetar, pero no saben cómo decírtelo para que no las regañes, porque estamos acostumbradas a regaños ya desde el minuto 1 por el peso. En el embarazo. Bueno, estás gorda, estás cogiendo mucho peso. Como, perdona, yo he cogido 15 kilos en los 2 embarazos y me estaban todo el rato diciendo que a dónde voy. Y luego lo sé, o sea, que me da igual, si los pierdes o no los pierdes, me da lo mismo. Pero es como, ¿por qué tenemos que focalizar en el peso? O sea, si coges mucho peso y tienes salud, ¿qué más da? Efectivamente, este era otro de los mitos que ponían también, otro de los mensajes, ¿no? Que hay que estar delgada por el canon por estar dentro de ese canon, pero también como la connotación de que estar delgada es sinónimo de salud. Y no tiene por qué. Y no tiene nada que ver, ni siquiera en el embarazo, ¿no? Porque es que al final está demostrado que cada cuerpo, lo que pasa es que depende también. Es que a mí hay una cosa que me da tanta pena que en tantas ocasiones en el sector sanitario en general, ¿no? Depende tanto de la persona que te toque. Todo. Es que es tan importante la persona que te toque porque en mi propio parto el cambio de matrona cambió completamente la energía del paritorio. El cambio de matrona, ¿no? Entonces dices, wow, qué importante es y qué bendita estás si te toca a alguien que no. ¿Y qué haces, no? O sea, es que qué situación más compleja. Es más, esto que acabo de pensar me entristece muchísimo de mi vida, pero en mi primer parto le cogimos mucho cariño a esa matrona, pero simplemente porque no nos esperábamos un trato amable directamente. Sí, es que es que no nos esperábamos esa amabilidad. Entonces, claro, cuando la tuvimos dijimos, ¡jo, qué suerte, qué pasada! Porque esperábamos pues ese trato anónimo y frío. Claro. Y claro, en cuanto vimos calidez, dijimos, Dios mío, qué pasada. Que como conmigo a casa, mínimo, ¿no? Qué triste, qué triste. Es que es lo mínimo, es que eso sea lo extraordinario. Que te traten bien sea lo extraordinario, que es que además yo me recuerdo en el embarazo, en esa búsqueda de, bueno, ¿y dónde dar a luz y cómo hacer y tal? Yo recuerdo que solo decía, es que yo lo único que quiero es que me traten bien.
yo solo quiero que me traten bien. Y dices, pero Tía, me da qué mucha miedo, pena. es que me da muchísima pena escucharme y verme en el pasado, ¿no? Porque en el fondo dices, pero qué pena, ¿no? O sea, qué pena que lo que estés Solo buscando pides eso. desesperada es solo Un tratarme poquito de bien. amor. Tratarme bien, que yo estoy aquí, que no sé a lo que vengo, ¿sabes? Que estoy aquí en una esquinita. O sea, dices, pero por favor, es que es muy fuerte. Ya me voy a llorar. Yo recuerdo Me da esta mucha colación. Te quiero abrazar. Ya, es que sí, es un poco así. Qué pena. Yo recuerdo también, así con lo que comentáis, digo, cuando tuve mi segundo hijo, en el segundo parto, yo me sorprendí mucho porque, y lo mismo, no es porque sea la figura del médico ni nada, porque yo tengo, pues de hecho Irene es una compañera maravillosa. ginecóloga que es, vamos, maravillosa, o sea, es Maravillosa. lo más. Os mando un besito a todas las Sí. chicas de Bumuki. Pero, o sea, yo me sorprendí porque yo en el sitio donde me he formado y donde he tenido a mi primera hija, o sea, no tienes como un trato ya ni cercano. O sea, es como que es una relación, pues como decís, como muy fría, como muy jerárquica. Y llego al otro hospital donde voy a dar a luz en la última ecografía y me llega la ginecóloga y me dice, hola, soy Elena, voy a ser tu ginecóloga, ¿cómo estás? Yo me quedé... ¿Me dices a mí? Digo, ¿me estás saludando, me estás dando la mano? O sea, ¿me estás llamando por mi nombre? O sea, no Es lo muy podía fuerte, creer. Y entonces, qué claro, fuerte. luego hablándolo con mis compañeras o con mis amigas, digo, ¿cómo puede ser que yo me sorprenda de que me digan hola? Ya. Sí. De que sea una persona y se dirijan a mí. Es que es muy como, fuerte. ¿hasta qué punto hemos...? En mi parto, Qué fuerte. con esta primera matrona, llegó un momento que yo dije, bueno, puede que cabe la posibilidad de que tengamos que terminar pariendo con esta persona, ¿no? Y entonces dije, vamos a ver cómo hacemos. Y entonces yo, que he venido yo a parir, que estoy yo en otra dimensión ahora mismo, porque los dolores, porque todo de todo, yo allí respiraba y le decía, ¿y cómo te llamas? Porque claro, ni siquiera ella me preguntó cómo me llamaba yo, ni nada. Aquí la psicóloga salió. Claro, yo os dije, bueno, Marta, vamos a intentar gestionar esta situación, vamos a hacernos amigas, vamos a darle algo Positivo. sí. ¿Y cómo te llamas? ¿Y qué? Y, ¿sabes? O sea, como un poco de acercarme a ella porque dije, o vinculo con esta persona, o como yo tenga que acabar pariendo con ella del todo, me muero. Y por suerte, no. Por suerte nos dio tiempo y vino quien tenía que venir, que me había acompañado todo el embarazo y Qué guay. fenomenal y fue una pasada, ¿no? Todo el expulsivo y todo. Pero, jolín, qué diferente habría sido mi historia, qué diferente habría sido mi vivencia acompañada de una persona que simplemente no me está tratando bien, que era lo único que buscaba, que me tratasen bien, ¿no? Con un No te poquito de pido que seas cariño. buena matrona, te pido que me trates bien. Efectivamente, nada más, ¿no? Y por eso es tan importante, bueno, ese factor humano en los profesionales que trabajamos con personas. Es que En no hay momentos otra manera. tan vulnerables. Porque al final esto también, por ejemplo, pasa en el sistema educativo. Te estaba escuchando antes de quién te toque, en el sistema educativo también. Sí, Digital. Pero es verdad que todo lo que va acompañado a lo sanitario, a la salud, es que te pilla en un momento de máximo vulnerabilidad. O sea, con más ahínco tenían que haber habilidades interpersonales ahí puestas. Y las emociones ahí tendrían que estar. En todo, absolutamente en todo. Y claro, te quería preguntar, ¿cuáles son las necesidades? O sea, ¿qué necesita una niña, una mujer más mayor, más anciana? O sea, ¿cuál es el hilo conductor? Que se la escuche, entiendo, es lo que estamos hablando, ¿no? Que se le escuche, que se le expliquen más cosas de lo que le va a pasar. O sea, ¿qué consideras tú? ¿Cuáles son esas necesidades? Pues yo creo que, aunque parezca mentira, pero al final que estemos informadas, o sea, que estemos rodeadas de mujeres, ¿no? Que al final, inevitablemente, te pones en el lugar y es un poco la persona pues, que más en situación emocional se va a parecer a ti, ¿no? Pero al final estar informadas, porque hoy en día pues hay muchísima información, pues a toque de Google, a toque de redes, de tal, pero es como que hay tanto que no sabes filtrar. Claro. Y realmente, yo no sé si os pasa a vosotras, pero yo, por ejemplo, en el concepto de redes sociales estoy viendo como un cambio en la inmediatez, es decir, quiero todo para allá. O sea, quiero una consulta que me respondas un párrafazo así y que me respondas a mi consulta para ayer. Sin individualizar, sin Claro. tener los datos específicos para poder hablarte de la situación, gratis, a las 3 de la mañana. O sea, hay cosas como que es que dices, pero ¿en qué punto hemos llegado a esta situación? Claro. Pero es cierto que nos falta conocimiento por todos los lados. Pues viniendo igual a mí es que me ha marcado mucho lo de la despedida de este fin de tantos Sí. mitos que han salido. Pues como que a pesar de toda la información que hay circulando, seguimos teniendo los mismos mitos arraigados.
cuando tienes la regla puedes practicar relaciones sexuales sin protección porque no te vas a quedar embarazada porque tienes la regla. O sea, son cosas como Ahí que está dices, mi hermana que acaba de cumplir 40 años por este mito. pues para que veáis. ¿En serio? Concretamente por este. Sí, 40 años tiene. Ahí la tienes. Claro. Entonces, si tuviéramos una figura que ya no solo, aparte de, pues igual como contabas tú pues con tu madre, con tu hermana, que pudiste normalizar pues lo de la primera regla y demás, que haya un entorno en el que la salud de la mujer no sea un tabú, no sea algo oscuro, no sea algo que hay que ocultar, sino normalizarlo, naturalizarlo. Yo también me cambio la copa delante de mi hijo. Es que quiero que lo vea. Claro. Y es un chico y tiene 2 años, me da igual, pero yo quiero que lo vea desde el minuto 1 que esto pasa y que no pasa nada. Claro. Entonces, tener a alguien que, aparte de la tribu de mujeres o en el entorno familiar, alguien a quien acudir cuando las personas de tu entorno se quedan sin recursos, que sea una persona que te pueda guiar desde el principio hasta el fin, que sea una persona formada. Claro. Eso sería, vamos, para mí sería el sumum, el ideal. Bueno, eso es parte de tu labor diaria en la divulgación en redes y de tu día a día en el trabajo en Planeta Matrona y en Mumuki, ¿no? Que yo creo que al final estás haciendo todo el rato ese trabajo de concienciación, de información, de divulgación, para que, bueno, pues para que llegue esa información, que llegar llega. El problema es que muchas veces, como hablábamos antes, llega a las personas que estamos metidas dentro del círculo, ¿no? Entonces es como de, claro, todo esto lo tenemos muy claro, todas nosotras, pero claro, necesitamos que esa información salga a la sociedad en general, que no sea solo porque te has quedado embarazada o porque, ¿no? Sino, jolín, mujer eres toda tu vida, pues vas a necesitar tener información sobre ti misma y tu salud toda la vida. Y que me parece muy interesante que los hombres desde niños puedan también tenerlo cerca. Claro. Que evidentemente, de hecho, voy a hacer una revelación. Venga, te escuchamos. Es que lo has dicho y me estaba riendo por dentro. Digo, bueno, voy a decirlo. Porque yo también me cambié la copa delante de los peques y es que el otro día me estaba mirando mi hijo y luego me dijo, ¿y luego te bebes el pis? Y tía, yo me digo, hombre, no. Pero yo... ¿Y qué haces con esto? Y claro, a lo que voy es que en sus cabezas todo es posible. Claro. Entonces, claro, si tú no hablas de las cosas, ¿qué crearán, no? Total. Entonces, cuando no saben o cuando ven, pero si tú no estás disponible para explicar, ¿verdad? ¿Qué tal, niño? Él se habría ido pensando, luego mi madre se bebe el pis. A saber, ¿no? En otro lado, que es Una mucho copa, peor. claro, se llama copa. Claro. Que no lo había pillado mi niño con la copa. Ay, es que qué amor, por Entonces, favor. a mí lo que me parece interesante es que eso, que tengan disponibles a las figuras que pueden responderles, o sea, que no sea algo a esconder, porque si escondes tiendes a rellenar en tu cabeza. Claro, que normalicemos al final, que lo normalicemos 100%. Yo con mi sobrina también en una ocasión también hablando de si la regla y tal, y pasa esto, y yo recuerdo como su cara como de traumatizada, ¿no? En plan de, ¿pero por qué? Y es como de, bueno, ve haciéndote, ve integrándolo. Hay una amiga que me contaba cómo un día estaba con sus hijos, su hija de 10 años aproximadamente y el pequeño como de 6 o 7, y entonces el día que está ella también pues cambiándose con ellos en el baño y le dice, pues, ¿y esto también me va a pasar? Dice, sí, te va a pasar a ti. Y la niña ahí como, ¿a mí me va a pasar eso? Todos los meses. ¿Todos los meses? Y a él no. ¿Y a él no? O sea, iba increciendo el enfado. Y ahora como, te odio a su hermano, te odio. Y claro, en el fondo dices, oye, explicarlo de otra manera, ¿no? Para que no sea un, por Dios, qué mala suerte he tenido, que he sido mujer. Sí, porque yo creo que en los peores momentos de, por ejemplo, ahora del posparto, yo en los peores momentos ha sido como de, y a ti no te pasa nada, ¿no? Yo miraba a mi marido y decía, y a ti no te pasa nada. Y me ha pasado todo a mí desde el primer minuto, ¿sabes? Y entonces es como de, joder, ¿pero qué pasa? ¿Pero por qué? Claro. Pero también que menuda impotencia por su parte, ¿no? Claro, y luego por otro lado dices, a ti no te pasa nada, pero a ti no te está pasando esto, ¿no? Claro. Tú no puedes vivir esto, que yo muchas veces también se lo he dicho, "Jo, es que me encantaría que lo tuvieses un momento dentro, ¿no? Para que sintieses lo que es. O incluso el parto, que para mí fue brutal, ¿no? Y yo lo repetiría, ¿no? Sé que depende mucho de la experiencia de cada una, pero o la lactancia, ¿no? Que es como de, jo, este momento que es tan nuestro, tan de él y mío, que me da un horror pensar en que coma cualquier otra cosa porque no quiero, ¿sabes? Es como de, no, teta, si esto es nuestro, ¿no? Es como, ya está.
Pero sí que por un lado dices, vale, sí, nos llevamos lo malo, pero también nos llevamos una parte que es brutal, ¿no? De la experiencia femenina, de poder transitar todo eso, ¿no? Como mujeres. Y una pregunta, Clara, ¿hay algún libro, por ejemplo, por si hay alguna mamá o papá que esté escuchando que diga, oye, pues para los niños, o no para los niños, mitos de la mujer, desmontando, ¿no? Sí te quedas embarazada aunque tengas la regla. Pues mira, ¿Hay alguna documentación o bibliografía al respecto? la verdad es que yo leo mucho y ahora últimamente solamente leo de maternidad y de cosas relacionadas. No hay ningún libro escrito que yo conozca sobre mitos de la maternidad. Alguna vez en mi cabeza sí que siempre digo, Lo voy a tienes que escribir un escribir. libro que se va a llamar Cómo asustar a una embarazada. Y está ahí rodando en mi cabeza. Pero no, la verdad es que no conozco así ninguno que hable como sobre mitos. Yo el último que he estado leyendo, aunque a lo mejor voy un poco tarde, pero el de Lara Briden de cómo mejorar tu ciclo menstrual, que a lo mejor lo conocéis o os suena, Pues no, la verdad. pues lo recomiendo. Ya se lo he mandado en el chat a mis amigas de la despedida. Esto lo tenéis que empezar a leer. Pues lo apuntamos, lo anotamos 100%. Justamente además también las chicas de Crea Sentido, que también han estado aquí hablando de apego y demás, pero ellas han estado haciendo ahora y están haciendo ahora un programa sobre todo a través del ciclo menstrual, ¿no? De cómo no nos conocemos, de todo, cómo esto se relaciona con nosotras a nivel pues hormonal, emocional, ¿no? De todas esas partes que implica y cómo no tenemos ni idea, ¿no? Pero nada. Nada de nada. Y no cómo sabemos. hemos tenido que soportar mensajes de está con la regla. Claro. Está insoportable porque está con la regla. Cosas así, que dices, madre mía, es que te mereces un hostiazo. No te lo voy a dar Ahora porque mismo. está feo, pero te lo merecerías. Sí, pero al final esto... otro mito, por ejemplo, que yo creo que importantísimo, que nos estamos centrando también mucho en esa parte de menstruación, pero que creo que es muy importante, que la regla no duele. Podemos mandar este mensaje y si duele, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos, Clara, si duele? La regla no debería doler. Es cierto que un grado de dolor, pues molestia o demás, pues al final cuando tú estás menstruando, hay un proceso en el que se segregan pues muchas citoquinas inflamatorias, entonces puede tener sentido un dolor controlado, una molestia, pero no tiene que ser un dolor como hablábamos antes, que te dejaba al lado, que te tienes que coger la baja, que por suerte hoy en día hay una ley que te ampara si tienes ese problema, que tienes un dolor incapacitante. Claro. Por el hecho de ser mujer y por el hecho de tener la regla. Esto muchas veces se relaciona con endometriosis, que es una enfermedad que está muy desconocida, está muy poco tratada, se sabe muy poco al respecto y pues al final lo de siempre, ¿no? Pues es una enfermedad solo exclusiva de mujeres. Qué sorpresa. En la que, para sorpresa de nadie, en la que no se invierte. Claro. Y entonces es muy triste. La regla debería, o sea, si duele, debería ser un dolor que tú con un ibuprofeno te puedas controlar y que tú puedas tomar tu ibuprofeno y sigues con tu vida. Pero no debería ser un dolor incapacitante. Entonces aquí, ¿cuál es el problema? Que tenemos que buscar quién nos pueda ayudar a esto. Y hay poca gente que realmente esté centrada en este tema. Claro, en ese acompañamiento, ¿no? Sí. ¿Y qué más mitos hay? ¿Qué más mitos? ¿Qué te llegan? ¿Qué mitos te llegan? Pues en general, yo lo que más me centro es en la lactancia. Entonces de la lactancia aquí podríamos hablar largo y tendido. Largo y tendido. ¿Qué cosas os han dicho a vosotras que os llamen como más la atención? Porque es verdad que ahí me llegan como de todos lados, ¿no? Desde si como judías a mi hijo le van a pasar los gases y va a estar con gases y luego en realidad tú le ves que tiene una succión, de mierda. Claro. Y ahí entran los gases. Y ahí entran los gases, pero no, es porque la madre, claro, porque es culpa de la madre. Claro, siempre es culpa nuestra, todo. Ha comido judías, entonces tú no sabes que comer judías te causa gases y se lo pasas al bebé. Un susto que te quedas sin leche, 800 cosas. A mí que me dijeron, y además es que me lo dijo la pediatra, que no sé si era, supongo que no. Lo podemos desmontar. Que la cerveza sin alcohol producía más leche. Es un mito que está como muy arraigado lo de la cerveza. Realmente no te sabría decir si hay evidencia científica. O sea, el beber cerveza para tener más leche, en realidad, o sea, estamos desaconsejados porque estás bebiendo alcohol. Claro. Entonces, sí que es verdad que igual, pues a lo mejor una nutricionista, si hablas algún día con ella, me discrepa al respecto, pero es cierto que, si hay que aumentar producción de leche, lo que se pauta son galactogogos, que es una medicación que se utiliza normalmente para los mareos
que hace como aumentar un poquito la prolactina. Oh, mira. Pero es verdad que hay, a lo largo de las culturas siempre hay como distintas hierbas en cada cultura, distintos elementos que, no sé si de la cerveza es por el lúpulo, no lo sé, como que se asocia como a tener mayor cantidad de leche. Y luego igual hay mitos que a las matronas nos gusta también como difundir, Vale. como el de, por ejemplo, la luna llena. Bueno, este Y los es partos. un Los partos y clásico. la luna Este llena. es un Ese es un clásico. clásico que es falso, o sea, no tiene nada que ver con el ciclo lunar, que igual aquí me da que pensar porque dices, es un ciclo, las mujeres somos cíclicas, las mareas, tal. Claro. Entonces es un mito como muy bonito que sí que a las matronas nos gusta, no desmentir, dejémoslo ahí. Romántico. Porque es romántico, Romántico. sí, es bonito. Ahí mi matrona me dijo que, porque en mi caso también estamos, pues sí es luna, ¿no? No sé qué va a pasar. Y cayó un tormentón y me dijo, la luna no, pero la tormenta igual a lo mejor sí. Porque ese día es que fue una tormenta de estas de verano potente, ¿no? Me dice, yo a la luna no le he visto ninguna relación. Dice, pero a las tormentas sí, pero bueno, tampoco sé si es casualidad. Tendríamos que mirar ayer que granizó aquí en Madrid Sí, pelotas ¿cuántas? de ping-pong, pues a ver, y tuvo un tormento tremendo, a ver cuántas parieron ayer, porque Pero igual... en realidad no es por los partos, es porque se rompen las bolsas. Ah, Por las presiones atmosféricas sí que hay más incidencia, más estadística de que se rompen las bolsas. Entonces, si tú no estás de parto, por ejemplo, y se rompe la bolsa, pues ahí empezamos con todo el proceso de una inducción. Y hay veces que se rompe la bolsa y tú desencadenas el parto. Pero ahí, por ejemplo, eso no es ninguna tontería, el que por el cambio de presión atmosférica hay más posibilidades como de ruptura de bolsa. qué interesante. Y en cuanto a la lactancia, no hay que hacer callo, ¿verdad que no? No, No es una cuestión de Pero, hacer callo. no, y no tiene que doler. O sea, me duele la boca de decir que la lactancia no duele. Si duele, pasa algo. Claro. O sea, esto es como una relación directa. Y además es que lo ves claro, en el momento en el que tienes una toma en la que no duele, dices, que no dolía. Y además puede ser que tú no sepas lo que me pasa. O sea, yo puedo decir, vale, yo te he mirado esto, no lo sé, no sé lo que te pasa, no te puedo ayudar, pero sé que esto no es normal. Voy a intentar guiarte o encauzarte o preguntar a una persona que sepa más que yo, porque esto al final también es muy importante, es algo que vas pasando al nivel profesional pues, por diferentes etapas, pero tienes que rodearte como una red de personas en las que apoyarte y de personas en las que derivar. Es decir, yo esto no lo sé, mira a ver si va por aquí, mira a ver si va por allí, mira a ver si es una tensión muscular, mira a ver si es un frenillo, mira a ver si es algo. Muchas veces luego también aquí la salud mental también juega como muy importante, ¿no? Una mujer, o sea, ¿qué os voy a contar yo a vosotras? Sí. Pero una mujer que a lo mejor ha tenido abusos sexuales en la infancia, dices, no quiere dar el pecho o tiene dolor cada vez que se acerca al pecho, es como, pues ¿cómo no lo va a tener? Es que ahí, pues como hablamos, ¿no? De lo que trata este podcast, de la emoción. Entonces, si eso te despierta una emoción interna horrible, dices, ¿cómo no va a afectar? Sin duda, sin duda. Al final todo acaba teniendo el dolor en nuestra vida como mujeres. No debería ser una cosa normal, ¿no? No deberíamos normalizarlo. Es buscar la causa, buscar qué es lo que pasa, qué es lo que hay detrás y poder acompañarse de profesionales que saben a poder ser, ¿no? Dentro de los recursos de cada uno y si no, pues buscar toda la información que se pueda, que de alguna forma está disponible, ¿no? Como tú, hay un montón de matronas que escriben libros, que divulgan en redes y que lo hacen de una manera brillante, ¿no? Y súper respetuosa. Entonces, bueno, es una cuestión también de poder buscar esa información y de poder acompañarse. Por suerte, bueno, pues yo tuve la suerte de topar con vosotras, ¿no? Y qué bien que mira que estás hoy aquí, ¿no? Porque al final eso es muy importante, pero todas las que vengan, pues que puedan tener también esa suerte, ¿no? Y que todas las matronas que se están formando hoy en día pues puedan ser esas matronas que necesitamos en momentos tan vulnerables, porque cada uno de los que hemos tocado hoy, ¿no? Son momentos vulnerables que aparecen luego en las líneas de vida, en terapia. Es que luego en terapia esto aparece y nos lo trae la gente como un momento emocionalmente devastador, ¿no? Claro. O desbordante. Mi primera regla, mi primera relación sexual o esta relación, no, es que son cosas que te atraviesan y estáis ahí para poder acompañar eso desde otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, ojalá este llamamiento a un sistema sanitario que apueste por las matronas, porque yo conozco muchas y he acompañado además a pacientes que están en esa búsqueda de aprobar la oposición para tener la plaza suficiente, ¿no? Aprobar la aprueban, pero no es la plaza suficiente para llegar a ser matrona. Entonces, más plazas de matronas podría ser la petición. Sí, al sistema. Más plazas de matronas y ya no solo más plazas de matronas, sino que las matronas puedan ganar otros terrenos, al final, que son competencia nuestra. Muchas veces yo en Guadalajara, por ejemplo, en las zonas rurales no hay matrona. O sea, hay matronas que están trabajando de otra cosa
porque no tienen hueco en el sistema. Y yo mismamente hace unos años, ahora ya no, porque estoy feliz así de matrona autónoma, es algo que me llena mucho, pero yo me habría ido tranquilamente a un pueblo como Sigüenza o a Trillo a trabajar de matrona rural. Pero esa labor la cubren las enfermeras generalistas, pues porque tienen más acceso a la población de allí y tal, pero es que si nos preguntas, las matronas estamos dispuestas a coger más competencias, a trabajar en los quirófanos, a trabajar en una consulta de preconcepcional. Cuando tú vas a monitores en las últimas semanas, es que se puede hacer ahí una cantidad de cosas con la posición fetal, la biomecánica, y decir, no, pues te hago un monitor, te pongo las cuerdas, escuchamos el bebé y venga, siguiente. No, es que se puede hacer mucho, lo que pasa es que pues, no se nos da la opción de estar participando en ello. Pues... Y una pregunta, Mumuki, antes has dicho que tienes una ginecóloga, o sea, ¿cómo se conforma el equipo? Pues mira, somos una ginecóloga y iba a decir tres matronas. ¿A qué te refieres exactamente con la conformación? Sí, eso, exactamente qué especialidades había y atendéis un poco la demanda, como en el caso de Marta, ¿no? Que vienen, nos consultan. Es sobre todo lactancia, ¿no? Es Mumuki Lactancia porque Sí, estáis principalmente especializadas en esto. Eso es. Somos todas IBCLC, que es, bueno, es un título que hay como a nivel de formación en lactancia. Entonces nos dedicamos eso fundamentalmente a la lactancia. Nos llegan sobre todo, o sea, por un lado me gusta porque dices, jolín, qué guay que seamos como centro así de referencia en cuanto a anquiloglosia, pero por otro lado me da pena porque digo, jolín, que no solamente estamos para la anquiloglosia, que en general para la lactancia, pero una lactancia artificial, yo es algo que últimamente, o sea, estoy descubriendo y creo que es una asignatura pendiente, aunque esté mal decirlo, entre comillas, es una asignatura pendiente que tenemos las matronas en general de lactancia y es una asignatura súper pendiente, pero la lactancia artificial es como, dale un biberón y ya está. No, o sea, la cantidad de tipos de fórmulas que hay, de tipos de tetinas, de cuál le sienta mejor al bebé, cuál no, signos de alarma. Hay bebés que no toman pecho, la madre no tiene dolor, pero sí tienen anquiloglosia y mucha dificultad. Entonces, es que la anquiloglosia puede afectar también a la lactancia artificial, es que no tiene por qué ser. Y ya como hablabas antes también, ese acompañamiento en la culpabilidad de la madre de estar dando un biberón o el sentimiento de, igual no siente esa culpa porque es lo que ella quería, hacer ese tipo de lactancia, pero sí la gestión con respecto al mundo, ¿no? Porque va a ser juzgada. Con el escudo todo el rato. Parando gente, sí, es que es terrible. Si al final, yo siempre lo digo, yo ya he decidido sobre mi cuerpo y sobre mis lactancias lo que he querido hacer, pero es que yo ni tengo la misma situación que esta mujer, ni tengo la misma situación que esta otra. Entonces, que al final que seamos libres para decidir lo que queremos, lo que nos viene bien en una situación familiar concreta y ya está. Y los demás que nos acompañen en la toma de decisiones, es decir, dar las opciones. Yo quiero esto, vale, pues tú quieres esto, tienes este camino, este otro y este otro. ¿Cuál elijas que yo te acompaño? Claro. O sea, es que simplemente eso. Ojalá. Simplemente eso. Simplemente que me traten bien. Simplemente... Es que por favor, la frase. Simplemente que me traten bien. Pues básicamente es eso, ¿no? Y ojalá que podáis seguir en ese trabajo y de verdad que sigáis porque sois un equipazo. Que yo os recomiendo a todas las mamis que vean, vete a Mumuki. Vete a Mumuki. Porque es como de, bueno, ya está, descartas, miras y valoras, ¿no? A ver qué es lo que pueda estar pasando ahí. Y gracias por tu tiempo hoy, por tanta sabiduría, por cuidar a las mujeres como lo haces en tu práctica profesional, por dedicarnos este ratito de tu jornada hoy aquí. Y si otro día te quieres venir, pues estamos aquí felices de recibirte. Qué guay, chicas. Me ha encantado y vamos, no me puedo creer que se nos haya echado el tiempo encima. Ya está, ya se ha terminado. ¿Qué te parece? Así, pim pam. Es que podríamos seguir hablando de... Hombre. Es que ¿cómo no va a ser un temazo? Es que es un temazo tras otro porque es que hablar de la salud femenina, hablar de las mujeres siempre es un temazo. Que nos gusta. Porque es un temazo siempre porque tenemos millones de cosas de las que poder hablar. Mucho que compartir. Mucho. Así que nada, sigamos cuidando a las madres y a las mujeres en general. Gracias, Clara. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, esperamos que os haya gustado, que os haya activado reflexiones, que os haya despertado recuerdos y sepáis qué poder hacer con eso, que os ayude a que hablar de lo que no se habla ayude. Y que, por supuesto, como siempre, abracéis todas esas emociones que se os hayan despertado. Eso es. Un besito. Chao. Adiós.